los 4 proyectos de la asignatura de matemática ya existen el currículo priorizado para la emergencia. Si ustedes ya pudieron revisarlo y ya lo vamos a ver también, existen 7 bloques de destrezas agrupadas de tal manera que nos da a entender que ese currículo priorizado nos va a alcanzar hasta para planificar 7 proyectos, ¿ya? Entonces, miren, es muy importante analizar el currículo priorizado porque afortunadamente para la asignatura de matemática, tanto en el básico como en el bachillerato, ya nos ayuda bastante con el currículo priorizado para la emergencia, porque ya están ahí descritas las destrezas, ya están descritos los contenidos y la información, la gran mayoría de información para poder llenar las planificaciones. Entonces, estos proyectos van a ser desarrollados en base al currículo priorizado para la emergencia, sin dejar de lado el currículo priorizado, porque lo he estado analizando y ustedes también tendrán esa posibilidad de comparar el currículo priorizado con el de la emergencia, y sí quedan sueltas ciertas destrezas, ¿no? Sí quedan sueltas ciertas destrezas que del currículo priorizado no son tomados en cuenta con la de emergencia, porque el de la emergencia está tomando en cuenta las más deseables, si se habla a nivel de currículo, ¿no? Marianita, ¿alguna opinión, alguna cuestión que no esté clara? No, sí está bien, profe. Solo una cosita nomás. Claro. Decía también la señora asesora que, por ejemplo, nosotros sabemos que al final está el proyecto global del examen quimestral. Ese Ajá. puede ser acumulativo del resto de proyectos, porque por ejemplo, dice, tengo el proyecto 1, 2, serían 8 que se realicen en este caso en los quimestrales. Y decía, se puede ir por partes y al final solo englobar, y ese sería el proyecto quimestral. O sea, ir haciendo subproyectos, diríamos, ¿no? 8 proyectos y englobable en el examen quimestral. Bueno, Sí, sí se puede, pero ya todo dependería de la planificación que se haga, ¿no? exactamente. La Marianita dice hacer un proyecto global, grande, y que cada uno de los proyectos que aquí están, 1, 2, 3 y 4, sean como subproyectos, como parte del proyecto final. También se podría hacer, pero ya depende, ¿no? Depende mucho de cómo planifiquemos. Eso Eso ya también, sí. depende mucho de cada docente, ¿sí? Mal haríamos en decir o en obligar a hacer de esa manera, porque ya depende mucho de la realidad, del contexto en que nos manejamos y, Exactamente. y hasta de las fortalezas que nosotros vamos a tener para guiar, porque como es un proceso nuevo va a ser duro para todos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todos esos parámetros, pero sí está correcto, Mariani. Bien, con esa explicación, estimados compañeritos, llegamos a la planificación. Era importante conocer lo anterior para poder entender esto de la planificación. Como ustedes pueden ver, esto está en base a un formato que el señor vicerrector nos hizo llegar, y en base al cronograma, esta planificación debe ser para el parcial, ¿sí? Para el parcial, que ya lo vimos, cada parcial va a tener 10 semanitas. Entonces, esta planificación que nosotros vamos a hacer nos servirá para las 10 primeras semanas del año lectivo. Entonces, miren, es muy importante conocer esto porque no teníamos claro el panorama, y nos daban a entender que cada semana vamos a tener que llenar este documento. Existe otra actividad que hay que hacerla cada semana, y la agenda, que es un documento que los diversos organismos a nivel institucional o distrital nos pueden revisar. No, eso es muy cierto, eso debemos hacer. También vamos a conocer esa estructura.
Pero vamos al desarrollo de esta planificación. Como ustedes pueden ver, le he puesto el título correspondiente. Dice planificación microcurricular para el primer parcial del primer trimestre. Y repito, esta planificación es para el parcial. Están los datos informativos, el nivel, el grado, la fecha en que se realiza, el objetivo de aprendizaje, valores, y todo lo que ustedes pueden observar. Ahora, ¿de dónde sale esta información, estimados compañeros? Como lo dije hace un ratito, en matemática tenemos esa ayuda de que ya está el currículo priorizado. Si ustedes observan aquí, dice objetivo de aprendizaje, valores, todo eso podemos encontrar aquí. Este es el currículo priorizado para la emergencia. De aquí debemos sacar. Mire, yo como hice para décimo, entonces corresponde al subnivel superior. Y en estas matrices aparece diversa información, ¿no? Pero ¿qué es lo que debemos utilizar? Estos objetivos los vamos a dejar de lado. Y miren, aquí aparece el objetivo de aprendizaje, ¿sí? Los objetivos de aprendizaje y el objetivo de aprendizaje. Y eso ustedes pudieron ver que está aquí, ¿no? Miren, objetivo de aprendizaje. ¿De dónde lo vamos a sacar? Del currículo priorizado para la emergencia. También en la planificación habla de los valores, ¿sí? Los valores que ya están puestos aquí. ¿De dónde va a salir eso? Del currículo priorizado para la emergencia. Miren, aquí dice valores para trabajar junto al objetivo. Es decir, eso ya está dado, ya está hecho. Solo debemos copiar y ponerlo en el espacio respectivo. Algo que es muy importante, y esa es la gran diferencia con el currículo priorizado, es que el priorizado para la emergencia ya nos da los temas de cada asignatura, estimados amigos. Ya está para lengua, está para ciencias naturales, está para sociales, artística y matemática, educación física. ¿Por qué nos da de esas asignaturas? Y la diferencia con el currículo priorizado es que ahí en cambio sí está dividido por asignaturas, aquí las agrupa. Es porque en la metodología que nos proponen basada en proyectos, se tiende a que se hagan proyectos de manera interdisciplinar, es decir, mezclándose todas esas asignaturas que están aquí. También puede ser de forma individual, pero también se orienta el currículo a hacerlo de manera interdisciplinar, es decir, mezclando todas estas asignaturas. Si nos enfocamos a que vamos a hacer proyectos de manera individual, debemos enfocarnos en los temas que dice para matemática. Recuerden que esto está hecho por subnivel y esto está para básica superior. Es decir, los temas que aquí se muestran son para octavo, noveno y décimo, ¿sí? De igual manera y para el bachillerato. Si analizamos los temas para octavo, noveno y décimo, empiezan operaciones con números enteros, potencias de números enteros, ecuaciones e inecuaciones de primer grado con una incógnita del conjunto de los números enteros, números racionales y su representación, y el último tema, datos procesados en tabla de frecuencia. ¿Qué nos sugiere este currículo priorizado? Que estos temas es los que nosotros debemos de enseñar. ¿Dónde? En la elaboración de nuestro primer proyecto, ¿sí? Estos temas. Aquí debemos olvidarnos o no hacerle tan priorizante el hecho de que a veces decimos, pero ¿cómo vamos a enseñar esto si el otro año no aprendieron? Como que todos debemos partir como que esto va a ser un conocimiento nuevo y que solo esta partecita de todo ese grupo de destrezas nos piden que enseñemos o que se desarrolle en la elaboración de los diferentes proyectos. Si nosotros comparamos este currículo priorizado con la ficha que ya nos enviaron, que está para la tercera y cuarta semana, justo aquí aparece la primera actividad de matemática. Miren, ¿y de qué habla?
el conjunto de números enteros. Miren, está formado por enteros positivos, está la información de los números enteros, y aquí habla ya de la actividad. ¿Sí? Si ustedes tienen mayor cuidado en revisar estas fichas, que dice para su nivel superior, que en las fichas de la semana 3 y 4 ya habla de los números enteros. Entonces tiene concordancia con esta temática. Ya. ¿Cuál es la diferencia, o yo diría la deficiencia de las fichas? O sea, que le falta algo, es que todas las fichas están enfocadas a los números enteros, es decir, nos da a entender que para octavo, para noveno y para décimo, la ficha pedagógica, por supuesto, debemos mandar la misma actividad, tal cual como el año anterior, pero este año no se pide eso, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros tomamos esa decisión que dice, no, como las fichas dicen números enteros, eso hay que mandar y punto? Miren, solo estaríamos tomando en cuenta los 2 primeros temas. Tal vez hasta el tercero, pero y los otros 2 estarían quedando afuera y no estaríamos cumpliendo con el currículo priorizado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? De estos temas que están en el currículo priorizado para la emergencia, que ustedes están observando, nosotros como docentes, nosotros que sabemos la realidad de nuestro entorno estudiantil, deberemos escogitar cuál de estos temas corresponden a octavo, cuál de estos temas corresponden a noveno y cuál de estos temas corresponden a décimo. Con esto, compañeros, no estoy diciendo que la ficha pedagógica no vale. Si los temas de octavo, que tomemos la decisión, dicen octavo, empecemos con números enteros, ¿ya? Miren, ya tendremos las fichas pedagógicas como un documento de apoyo para poder desarrollar el proyecto, ¿sí? O alguien puede decir, como ahí mismo está, yo solo cojo eso y eso mando de proyecto. También podría ser porque justo coincide. Pero no existe en la ficha pedagógica información para los números racionales, no existe información para ecuaciones o inecuaciones de primer grado como una incógnita o para la tabla de frecuencias, que es un poquito de estadística. Eso no existe en la ficha. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí viene el trabajo nuestro, ¿no? Que nosotros debemos generar información para poder desarrollar en ese sentido. En conclusión, compañeros, de esto de la ficha pedagógica, ¿cómo se plantea un camino, un mecanismo para poder guiarnos entre todos? Es que miren, esta es la primera ficha para el nivel superior. Nos presenta estos temas para matemática y de aquí deberemos escoger qué temas vamos a dar en estas semanas que vienen para octavo, para noveno y para décimo. Y en base a eso se va a llenar la planificación. Yo como un ejemplo le puse, por favor, observen que en la primera columna dice, ¿no? Conceptos esenciales de los proyectos. ¿De dónde sale eso? De aquí, ¿no? Son estos temas que yo lo mencioné hace un ratito. Entonces, como es para décimo, yo para poner un ejemplo, escogí ecuaciones de inecuaciones y los datos de las tablas de frecuencia. Muchos por la cabeza se nos va a pasar y eso me pasó a mí también, sobre todo viendo estadísticas, dice, ¿y cómo se va a dar eso si nunca han visto, si no llegábamos, si no podíamos? Y a veces somos hasta pesimistas y decimos, pero eso ni han de avanzar. Entonces todos esos pensamientos como que nos limitan a veces a entender esto del aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Dejar de lado eso y tratar esta metodología como algo nuevo que debemos impartir a los estudiantes. Miren, para el ejemplo yo he escogido estos dos, me parece que son los 2 últimos temas. No, es el tercero y el último tema. Miren, se me ocurre que para octavo deben ser los 2 primeros temas, operaciones con números enteros y potencias.
Y se me ocurre que noveno puede ser números racionales y su representación. Y para décimo los que escogí, pero eso ya depende de cada uno de nosotros, que conocemos el ambiente en que nos desenvolvemos y también tomar en cuenta el tiempo. Recuerden que es 40 minutitos una vez a la semana. Si nosotros hacemos un proyecto, es decir, planteamos actividades muy grandes, debemos establecer mayor número de semanas. Entonces, todo eso deberemos tomar en cuenta para realizar la planificación. Las destrezas con criterio de desempeño, que es la segunda columna, también del currículo priorizado. Si seguimos bajando, aquí están de lengua, de todas las asignaturas mencionadas y llegamos a matemática. Entonces, en décimo, ¿cómo se escogió ecuaciones de primer grado? Se escogerá la destreza que habla de aquello, ¿no? Como se escogió algo de estadística, se escogerá la destreza que habla de ello. Y para todas las temáticas que muestra arriba está la destreza aquí. O sea, ya está resumidito, así como dijeran los estudiantes, ¿no? Ya está la pastillita, como diría el ingeniero Marco. Entonces, miren, es muy sencillo la planificación una vez que se entienda qué es lo que tenemos que hacer. Aquí van a ir las destrezas. El indicador de evaluación, ¿de dónde va a salir? También sale del mismo currículo priorizado para la emergencia. Entonces se deberá escoger aquel indicador que tenga relación con la destreza, ¿no? El indicador de evaluación es a dónde queremos llegar, ¿no? Qué es lo que tenemos que evaluar, ¿sí? Entonces, miren, eso nosotros podemos reducirle, no es una camisa de fuerza de copiar todo, sino irle reduciendo y acoplando a lo que nosotros queremos que el estudiante desarrolle, ¿no? Estas destrezas es lo que vamos nosotros a desarrollar, y para poder evaluar el estudiante debe cumplir con lo que está en estos indicadores de evaluación, ¿no? Entonces, esto también va en la planificación. Observe que aquí claramente dice indicadores de evaluación y se copiarán y se variarán en base a nuestro criterio. Hasta ahí nos va a servir esto del currículo priorizado para la emergencia, que observen, me parece que en un 80% todo sale de ahí. Y aquí vamos con las orientaciones metodológicas, perdón. Esto ya es propio del docente, ¿no? Propuestas del docente. ¿Cómo nosotros vamos a llegar en este proceso hacia los estudiantes? Pero esto no es algo tajante, ¿no? Esto depende de cada quien, por eso dice propuestas del docente. Por eso no está escrito en ningún otro lado, sino que eso es propio del docente. ¿Cómo yo voy a establecer el proceso de desarrollo del proyecto? Esto también es propio, esto del padre de familia. O sea, son recomendaciones que el docente le da al padre de familia, ¿no? Si nosotros planificamos nuestra clase, se nos viene a la mente algo que el papá nos tiene que ayudar o alguien en casa nos tiene que ayudar, entonces eso irle plasmando aquí, ¿no? Repito, esto no va a estar en ningún lado, esto es algo propio que lo he escrito, estas dos columnitas, pero corresponden a las orientaciones metodológicas, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al estudiante con nuestras propuestas y qué esperamos del padre de familia para lograr que el proyecto sea realizado? Algo que es muy importante, por favor, compañeros, es el objetivo. Los lineamientos dicen que tanto las fichas pedagógicas no son una camisa de fuerza, sino que si alguien quiere salirse de las fichas pedagógicas, que es lo que yo estoy proponiendo, en el caso en que las fichas pedagógicas no tengan los temas que nosotros requerimos, es que lo que realicemos esté en base al objetivo de aprendizaje. Esto sí no debe variar, ¿no? El objetivo de aprendizaje, dice, los estudiantes comprenderán que para resolver problemas de la vida cotidiana relacionados a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros, es necesario aplicar estrategias de razonamiento lógico, etc. Entonces, ¿cuál es lo principal?
que resalta este objetivo es esto, ¿no? Resolver problemas de la vida cotidiana. Entonces, eso nos da la pauta a nosotros para que el primer proyecto que nosotros vayamos a armar tiene que ser en base a esto. En base, en este caso, en este primer objetivo que nos plantean, en base a resolver un problema de la vida cotidiana. ¿Cómo lo van a resolver? Aplicando estrategias de razonamiento lógico, creativo, crítico, etcétera, etcétera. Pero el meollo del objetivo es esto. No, es decir, el tema debe estar en base a esto, mira, para resolver problemas de la vida cotidiana. Yo me he permitido, para el ejemplo, nada más, esto ya depende de cada uno, como le decidamos, un nombre. Si aquí dice resolver problemas de la vida cotidiana que hemos estado pasando en estos últimos tiempos, miren, el nombre del proyecto dice la economía del hogar en tiempos de confinamiento. Se me vino a la mente ese tema porque ustedes conocen que en este confinamiento muchas personas han tenido que improvisar ciertas actividades para poder subsistir, ¿cierto? Muchos han sido despedidos, muchos han sido botados de sus trabajos, entonces estamos viendo que cada uno de los hogares está buscando actividades diferentes para poder subsistir. Tal vez por ahí era mi idea, ¿no? Relacionar la matemática en ese sentido, por eso es que está aquí, ¿no? Y eso tiene que ver con un problema de la vida cotidiana que estamos viviendo. Pero esto ya depende mucho de nuestra manera de planificar. Yo le he puesto este tema. Si continuamos con el formato, miren, esta es la planificación, esta es la primera parte de la planificación, habla del proyecto número 1, miren, y la primera parte, hay que estar claro, compañeros, hay que llenar siempre y cuando el proyecto sea realizado de manera individual, como lo estamos planteando nosotros, solo matemáticas, no estamos pidiendo colaboración de otras áreas. Entonces, el espacio correspondiente para realizar la planificación es la primera parte, así tal cual como está aquí mostrado. Pero puede haber casos, ¿no? Puede haber casos en que se planteen proyectos que relacionen las diferentes áreas de estudio. Pero ¿de quién depende esto, estimados amigos? No depende del área, sino más bien depende de los diversos organismos que a nivel institucional deben existir, ¿no? Ustedes conocen que debe haber una junta académica, las comisiones técnico-pedagógicas, pero más que todo organizar esto, ¿no? Es decir, a ver, en esta institución vamos a hacer de forma individual, muy bien, entonces llenemos la primera parte. O no, en esta institución vamos a unir el área de ciencias naturales con matemática para que no existan muchos proyectos en el colegio. Entonces, si fuese o si fuere ese el caso, la planificación debe ser llenada en esta segunda parte. ¿Sí? Dice área de estudio, este espacio puede proponerse a las destrezas con criterios de desempeño de manera interdisciplinar. ¿Sí? Es aquí que por ejemplo, puede haber casos de maestros que den 2 asignaturas en el mismo paralelo. Se me ocurre saliendo del área, existen maestros que dan estudios sociales y también dan educación cultural y artística. Se me ocurre un caso de eso. Por ejemplo, si ese maestro estuviese bien orientado, pudiera unir las 2 asignaturas en base a las destrezas y hacer un mismo proyecto que sirva para las 2 asignaturas. El estudiante haría un solo proyecto y la misma calificación que saque sería para las 2 materias. Se aliviaría un poco el trabajo del docente, ¿sí o no? A continuación, debe ir la planificación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Rezago escolar, necesidad de refuerzo académico. Miren, aquí ya nos da el espacio para esos 3 tipos de problemas que pueden presentarse. Entonces aquí seguir los mismos lineamientos, ¿no? Cuando se habla de necesidades educativas especiales, ustedes saben que debemos dosificar
ya sea las destrezas, ya sea las actividades, en base al grado de necesidad educativa especial que tenga el estudiante. Entonces eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Ir variando los conceptos, o sea, darle un poco menos, que la destreza sea un poco más concreta, que el indicador de evaluación sea un poco más concreto. Eso ya depende del tipo de necesidad educativa que tenga el estudiante. Van a ir aquí en estos tres. Y nuevamente, ¿no? Lo que pone el docente sería aquí. ¿Sí? Las propuestas y las recomendaciones para el padre de familia. Recuerden que esta planificación es para el parcial. Y si regresamos al cronograma, en el parcial está planificado hacer ¿cuántos proyectos? 2, ¿sí? Está planificado hacer 2 y los lineamientos dicen 2. Entonces esta planificación debería continuar. A continuación de acá, se deberá repetir la misma información que está acá arriba, ya con el siguiente objetivo de aprendizaje y con el nombre del proyecto 2, porque esta es la planificación microcurricular para el primer parcial, es decir, para todo el parcial. Si nosotros aquí debemos poner los proyectos y planificamos que en base a este cronograma en el primer parcial vamos a hacer 2 proyectos, eso debe estar evidenciado acá, ¿sí? Entonces se debería repetir nuevamente los 3 casilleros, ¿no? De acá esta primera parte para el segundo proyecto y las necesidades educativas especiales.